Primera parte de la sesión 84. Vamos a hablar de el mártir y también de cambios planetarios. Empecemos. Esta sesión va a también ser dividida en tres partes porque conforme nos acercamos a las últimas sesiones tienden a haber unas que son bastante largas y creo que por eso es que el libro 4 es el más largo o el segundo más largo de todos. Así que tenemos bastante material para cubrir. Aquí vamos a hablar, como ya dije, de cambios planetarios. Vamos a hablar de el síndrome del mártir, o no es ni siquiera un síndrome, es un plan, el camino del mártir. Y también vamos a hablar un poco sobre lo que es el camino místico, de cómo caminar este camino místico. Así que no tengo mucha introducción. Hay bastantes preguntas personales en términos de la salud de Carla y todo esto, así que vamos a pasar por esas lo más rápido que podamos porque no hay mucho material útil para el estudiante como tal, pero vamos a cubrirlas también. Así que empecemos con la primera pregunta que tengo, que es la de siempre. Don diciendo: ¿podrías darme primero el estado del instrumento? Rane dice: el nivel de energía del complejo físico del instrumento tiene un déficit considerable. Las energías vitales están bien. Aquí podemos simplemente hacer un énfasis en lo que es la diferencia entre energías vitales y energías físicas. Las energías físicas tienen que ver nada más con el cuerpo, con el complejo corporal, mientras que las vitales tienen que ver con todo reunido. En esencia, todo lo que conforma las energías de vida de alguien, y eso es vasto en términos de todos los elementos que lo componen, pero esencialmente es emocional. Física también está incluida, psicológico, mental, etc. Hay varias cosas, y bueno, las transferencias que se hacen tienen que ver con este tipo, ¿no? Al menos los canales por los cuales se hacen las transferencias. Es útil conocer esto, y yo no me las conozco todas, así que no tengo mucho que decir ahí. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que ya es un poco más sustanciosa, pero sigue siendo dentro del ámbito de material personal. Don dice en la pregunta 2: en la última sesión mencionaste la proteína compleja menos distorsionada, en el sentido de que el complejo corporal del instrumento era capaz de una distorsión mucho mayor. ¿Puedes definir la proteína de la que hablaste? Y nos gustaría saber, ¿mayor distorsión en qué dirección? ¿Hacia la salud o hacia la desmejora de salud? Así que un par de preguntas aquí para Ra, y aquí sí hay algo de información pertinente para nosotros. Ra dice: en la declaración de advertencia sobre la proteína compleja, nos estábamos refiriendo a las distorsiones de la proteína animal que ha sido sacrificada y se han agregado conservantes para mantener la aceptabilidad de su gente en este material físico no vivo. Es bueno intentar encontrar aquellos artículos que sean frescos y de la mejor calidad posible para evitar aumentar las distorsiones de esta entidad particular, que puede denominarse vagamente alérgica. Estábamos hablando de la distorsión hacia la enfermedad que es potencial en este espacio-tiempo. Así que en la sesión pasada Ra sugirió que mejoraran el tipo de proteína que estaban consumiendo, que Carla estaba consumiendo, y además que se estaba distorsionando más o acelerando esa distorsión hacia la salud. Y eso es lo que Don quería saber. Ahora, para salir de lo de la salud es rápido y fácil. Ra simplemente dice que era una distorsión hacia la enfermedad, no hacia la mejoría de salud, o sí, mejora en general del complejo corporal y físico, pues, en general. Ahora, en cuanto a las proteínas animales, aquí puedo compartir algunas ideas. Para los que no lo saben, que creo que a esta altura muchos deberían saberlo, yo dediqué más de 10 años o 15 años al hobby de nutrición y entrenamiento, a aprender sobre nutrición, a practicar nutrición con clientes, etc. En términos de composición corporal, mejorar la composición corporal. En esencia, reducir la grasa y aumentar el músculo, que es lo que todo el mundo quiere, incluso las mujeres que dicen que no quieren músculo.
Ustedes quieren músculo. Si ustedes supieran lo que es tener músculo femenino, lo quisieran tener. Así que yo conozco un poco sobre proteínas y más que nada aquí no es tanto la proteína específica, sino la fuente de la proteína. Esto es 1982, donde Rand está diciendo a Don y a Carla que consideren una mejor proteína, porque la que están consumiendo no es apropiada. Es mi especulación y nada más, que aquí estaban comiendo carne simple, ya sea de pollo, de res, de cerdo, no estoy seguro, que fue criada en una granja de factoría, como dicen, en una industria, carne industrial. Ahora quiero aclarar el término procesado porque es posible que se me escape ahorita. Procesado para mí no quiere decir, por ejemplo, matamos al animal, lo cortamos, o sea, cortamos el pedazo de carne, lo metimos en un empaque y eso está procesado. Aunque aplica, ¿no? La palabra procesado aplica eso porque se ha procesado. Normalmente lo utilizamos para aquellas cosas, por ejemplo, unos Doritos son totalmente procesados. No hay árboles o animales que tengan Doritos guindando de algún lado. O tampoco están compuestos de Doritos. Tampoco de carnes como las mortadelas y este tipo de cosas. Entonces, a eso es lo que yo me refiero con procesado. Ahora, la distinción importante aquí es mencionar que si bien lo procesado, como estoy hablando, es perjudicial porque estamos comiendo algo que no está intencionado, no tiene la composición molecular para la cual nuestro cuerpo ha evolucionado durante miles de años a crear enzimas particulares, filtros en el intestino y otra serie de compuestos que trabajan de una manera armónica en la digestión. Esto quiere decir, mientras más procesado esté, en el sentido de desviado, distorsionado, mancillado, transformado, transformado. Mientras más esté así, mi intuición me dice que no es muy bueno. Ok, de repente yo estoy equivocado, pero lo que hemos visto a través de las décadas que hemos empezado a consumir en las últimas 4 o 5 décadas este tipo de comida, como la comida rápida, empezamos a ver los efectos perjudiciales. Ya es un hecho. Y curiosamente seguimos vendiendo comida rápida, pero más increíblemente hay gente que la consume. Así que esto es una cuestión de... Yo sé, por los 15 años que estuve involucrado en este nicho, entendí de una manera muy cercana a mí lo fuerte que es la actitud religiosa hacia la dieta. En pocas palabras, a la gente no les gusta que les critiquen lo que comen y tampoco que les digan lo que tienen que comer. Pero yo estaba siempre en esa posición de decirles, tú me estás pagando básicamente para poder decirte qué comer. Te voy a dar la opción. ¿Quieres comerlo? Ver cómo te sientes. Adelante. Y vas a ver cuáles son los cambios que vamos a tener que hacer debido a lo que hiciste. O diseñas tu dieta un poco más saludable. Así que todo esto para decir que en mi interpretación, lo que Rand está queriendo decir aquí es que esta proteína animal que ha sido sacrificada y se han agregado conservantes, preservativos, para mantener esa aceptabilidad, queriendo decir, la carne tiene semanas que la sacrificaron, el animal ya no está, pero le echan preservantes y todo eso. Claro, cuando uno la ve, uno dice, no, está rojita, está bien, es natural, está buenísima, y sabe exquisita. Pero hay algo que está sucediendo en las moléculas, probablemente, sobre todo con esos agregados, esos conservantes, para distorsionarla más. Hay algo en términos de vibración que está cambiando en esta comida. Ahora, ¿acaso estoy tratando de decir no coman carne? Por lo contrario, coman o consuman carne. Si es que eso es lo que es parte de su dieta, yo no la consumo, pero consuman algo fresco. Yo sé que no es fácil para muchas personas, pero ya eso queda de tu parte. Queda completamente de tu parte. ¿Qué hacer? No solamente en el espectro de lo procesado, donde te puedes perder comiendo comida rápida y comidas que no tienen ningún tipo de semejanza con la naturaleza. Y si eso forma tu dieta, pues haz un análisis
y acércate un poco más a lo que tú consideras que es saludable, pero también en lo que son carnes ahorita que son producidas masivamente. Eso depende de tu propia investigación para ver qué tipo de carne quieres consumir. Ahora, con todo eso dicho, no quiero decir que comer carnes de ese tipo a juro y porque sí te va a hacer daño. No lo sé. Simplemente que me parece inadecuado uno consumir químicos, preservativos y otro tipo de cosas. Y yo creo que la mayoría de las personas están de acuerdo conmigo. No queremos consumir químicos que no deberían estar dentro de nuestro cuerpo. Mientras más procesado esté, incluyendo esas carnes que tienen que exportar incluso para algunos países, considéralo, porque mientras más fresco puedas comer, mejor. Hasta ahí llego. Ahora, le recomendó en esencia que encontrara aquellos artículos que sean frescos, de la mejor calidad posible, para evitar aumentar las distorsiones de esta entidad particular que puede denominarse vagamente alérgica. Es interesante que mencione alergia porque mucho de lo que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico por este tipo de consumo de comidas es una respuesta similar a la alergia. En pocas palabras, hay una sustancia extranjera a nuestro cuerpo, queriendo decir que no la reconoce el sistema inmunológico y monta una defensa en contra de ella. Para eso estresa lo que son los sistemas del cuerpo, nervioso, inmunológico, etc. Así que un constante consumo de este tipo de sustancias, pues es natural uno pensar que te va a causar problemas en tu sistema inmunológico, sistema endocrino, tu propio sistema nervioso, lo creas o no, porque se empiezan a estresar los nervios de una manera que no te puedo decir cómo pasa, pero tiene todo el sentido del mundo que si vives con algo estresado, se va a dañar o va a estar crónicamente afectado, sería lo apropiado decir aquí. Así que, una vez más, de corazón les comparto esto porque habiendo estado involucrado por todo este tiempo en lo que fue más de 15 años en realidad estuve involucrado en lo que era todo esto de nutrición, reconozco muchas de estas cosas que son nocivas para la salud. Pero ok, nutrición a un lado, pasemos a la pregunta 3. Pregunta 3, donde dice: ¿de qué enfermedad en particular estabas hablando y cuál sería su causa? Ral explica: una enfermedad, como llaman a esta distorsión, es la de la artritis y el lupus eritematoso. La causa de este complejo de distorsiones es, en el fondo, preencarnativa. Nos abstenemos de determinar el otro potencial de distorsión en este espacio-tiempo debido a nuestro deseo de mantener el libre albedrío de este grupo. Las afirmaciones aún pueden hacer que esta dificultad se resuelva por sí sola. Ok, antes de seguir leyendo lo que Ra dice aquí, no sé en realidad qué es el lupus eritematoso. La artritis sí sabemos que Carla la tenía y sabemos lo que es, bueno, al menos yo lo sé. Y la causa de este complejo de distorsiones hacia la alergia, hacia la respuesta contra este tipo de sustancias y químicos, es preencarnativa. En pocas palabras, Carla era una persona sensible y a través de su dieta empeoró lo que era su salud. Eso no quiere decir que se pudo haber curado de la artritis, simplemente que se empeoró. Muchos estamos sufriendo de eso, porque de una u otra manera, sobre todo si eres alguien como yo que nació en los 80, sabes que te metieron todo tipo de químicos y azúcar por todas partes. ¿Y qué sabe un niño en esa época? Así que de alguna manera hemos deteriorado nuestro cuerpo a través de este consumo. Siempre hay tiempo para uno mejorar su salud. Ahora, Ra dice que se abstienen de darle más información sobre el otro potencial de distorsión porque quieren mantener el libre albedrío, queriendo decir que no tienen conocimiento todavía. Carla, Don y Jim no tenían conocimiento de lo que estaba pasando en ella, pero que estas dificultades, bueno, no sé, dicen, esta dificultad se puede resolver por sí sola a través de las afirmaciones. Algo que mantener en mente ahí. Afirmaciones, estoy seguro que se refieren a la mentalización, lo que conocemos como afirmaciones, tal cual. Vamos a ver qué más dicen.
Por lo tanto, simplemente alentamos el cuidado general con la dieta, con las instrucciones como la alergia. Como llamas a esta instrucción bastante compleja de los complejos de la mente y el cuerpo. Aquí es algo súper interesante porque, para los que no lo saben, nosotros no entendemos cómo se desata una alergia o por qué, cuáles son los mecanismos por el cual una alergia se desata. Claro, tenemos la idea y tenemos el conocimiento de que hay sustancias a las cuales somos alérgicos, pero ¿por qué tú eres alérgico o alérgica a algo que yo no y el otro y así? O sea, ¿por qué tenemos eso? Eso no lo entendemos. Es parte de nuestro sistema inmunológico tratando de atacar algo que en general debería ser beneficioso, pero de repente no lo es para el cuerpo. No sé. Y me llama la atención porque dicen esta distorsión bastante compleja. O sea, enfatizan el hecho de que es algo bastante complejo la alergia, en cómo funciona para el complejo del cuerpo y la mente. Sabemos que el cuerpo y la mente obviamente están vinculadas porque es una configuración. El cuerpo nace de la mente. Todo el cuerpo que nosotros tenemos nace de la mente. O mejor dicho, este es el cuerpo que mi mente corresponde en este momento. ¿Okay? Por eso cambiamos a través del tiempo y en encarnaciones, como se ha mencionado en varias culturas, también se va cambiando. Y algunas personas dicen que hay incluso una especie de semejanza en la configuración, pero no tiene por qué ser física nada más. La parte física no es más que una superficie. Para mí tiene que ver más con la configuración metafísica de la mente que se manifiesta y tiende a ser similar. En pocas palabras, si Carla volviera a nacer, muy probable que tenga artritis otra vez, pero no se debería parecer físicamente, no necesariamente. Mi especulación, no lo tomen como algo realmente válido, pero sí podemos tomar la siguiente pregunta, que a pesar de que dice 4, es la 5, ¿no? Vamos a corroborar. No, sigue siendo la 4. Creo que me equivoqué en la diapositiva aquí, ¿cierto? Sí. Okay, entonces estamos pasando a la pregunta 4, donde dice: el instrumento hizo la siguiente pregunta. Ra ha dado a entender que el instrumento está en el camino del martirio. Pero, dado que todos morimos, no somos todos mártires de algo, cuando, en su caso, el martirio contiene también sabiduría. Y esta es una pregunta que me extraña que le hayan hecho porque suena bastante básica, pero ahorita hablamos de eso. Vamos a ver qué dice Ra sobre el martirio y que si todos somos mártires al final porque todos morimos. Ra dice: esta es una consulta reflexiva. Usemos como ejemplo al conocido como Yehoshua, quien es Jesús de Nazaret, a quien le debemos las enseñanzas místicas del cristianismo. Esta entidad encarnó con el plan del martirio. No hay sabiduría en este plan, sino más bien comprensión y compasión extendidas a su máxima perfección. Empecemos por aquí para empezar a desmenuzar lo que es la mente de Jesús, la configuración mental de Jesús. ¿Qué pasó? De nuevo, este es mi modelo de ver las cosas. Y yo considero que cada uno de nosotros tenemos una configuración mental. Así como hay aplicaciones que tienen configuraciones, ¿verdad? Hacen actualizaciones y se reconfiguran. O tus mismos programas tú los reconfiguras. Eso es lo que está pasando con la mente. La mente tiene una especie de configuración. ¿Okay? A eso es lo que yo llamo configuración mental. Las tendencias, los deseos, las inclinaciones de cada una de nuestras mentes es, en esencia, algo predeterminado. Eso no quiere decir que mi destino está ya marcado. Sí, en realidad sí, pero es en la dirección de armonía, satisfacción y liberación total. En pocas palabras, tú contienes dentro de tu configuración mental todo lo que necesitas para liberarte. ¿Okay? No necesitas nada externo. Por eso indicamos el camino interno y no tanta divagación en estudios, en aprendizajes, en lecturas, etc. El camino interno, porque una vez que te conoces a ti mismo, incluso en el sentido de simplemente conocer tu mente, no llegando a lo que Ra va a decir ahorita dentro de un rato, las llaves hacia el desconocimiento. Incluso de esa manera
estás desenvolviendo básicamente lo que es ese ser, el ser manifestado, o lo que paradójicamente Rana dice el ser no manifestado. Pero no voy a entrar a ese debate o ese argumento de lo que yo considero que es el ser no manifestado. Entonces, esta configuración mental contiene todo. Sin embargo, la podemos cambiar. Podemos, a través de nuestra propia experiencia, decir, no, yo tengo miedo, esa es la palabra siempre, tengo miedo a seguir en este camino porque se van a burlar de mí, o porque van a pensar esto, o porque me va a pasar aquello, o lo que sea. Simplemente estamos reprimiendo aquello que somos y vinimos a ser como configuración mental, y cambiamos nuestro destino. Lo reprimimos básicamente. Ok, entonces, ¿cuál era la programación de Jesús? Bueno, Rana dice, encarnó con el plan del martirio, programación de ser un mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que entrega su vida totalmente para el beneficio de los demás. No hay sabiduría en este plan, sino más bien comprensión y compasión extendidas a su máxima perfección, lo cual indica que no existe un elemento de sabiduría, como voy a explicar ahorita, como consecuencia, de hecho, de lo que es esta ¿cómo decirlo? Sí, de lo que es esta percepción que tenemos del mártir, porque esa es lo que es la pregunta. ¿Okay? Así que voy a hablar de eso ahorita cuando se termine de desenvolver lo que estaba pasando por la mente de Jesús. Vamos a hablar de eso ahorita. Ra dice, el conocido como Yehoshua o Jesús no habría entendido completamente su curso si hubiera elegido seguir su voluntad en cualquier espacio-tiempo durante sus enseñanzas. Varias veces esta entidad tuvo la posibilidad de moverse hacia el lugar del mártir, que era, para ese mártir, Jerusalén. Sin embargo, en meditación, esta entidad declaró una y otra vez, aún no es la hora. Todavía no es el momento, básicamente. Ok, ahora, habiendo explicado lo que en mi interpretación es este camino, es esta configuración mental, esto que vinimos a hacer naturalmente, o esto que simplemente es, porque me parece muy torpe decir yo vine a hacer esto. No, esto es. Okay, esto es espontáneo. Yo no vine aquí a hacer esto. Simplemente esto es. Es una manera mucho más elegante de hablar de aquello que soy, que no requiere ningún tipo de intelectualismo, a pesar de que el intelectualismo puede ayudar a la interacción entre lo que es esto que soy y lo demás. ¿Okay? Pero sobre todo en la sociedad moderna le hemos dado demasiado crédito al intelecto, y esto que realmente somos empieza a ser reprimido. No, mijo, no estudies eso porque eso no te va a dar dinero. Y uno, bueno, pero es que eso es lo que a mí me encanta y es lo que quiero hacer. Ya has estudiado 5 cosas y todavía no sabes qué es lo que quieres. Bueno, eso es lo que siento. Simplemente sé y no te dejes influenciar por lo que aparentemente debería ser. Aquí vamos a ver una pequeña pizca de cómo esto afectó a Jesús, aunque no lo afectó en el mejor sentido de la palabra. Pero aquí dicen, ¿no? El conocido como Jesús no habría entendido completamente su curso, su camino, su programación, si hubiera elegido seguir su voluntad en cualquier espacio-tiempo durante sus enseñanzas. O sea, si hubiese seguido su voluntad de lo que quería hacer como enseñanza, y ahorita voy a dar una especulación una vez más de lo que yo considero que esto es. Si él hubiese seguido en esto, no hubiese completado su plan, su camino. Varias veces Jesús tuvo la posibilidad de moverse hacia el martirio, básicamente, de convertirse en un mártir, de moverse era mudarse, o sí, desplazarse hacia Jerusalén, que era el lugar donde iba a estar su destino, ¿no? De ser el mártir que vino a ser. Voy a explicar esto por qué, porque claro, en nuestras mentes normalmente pensamos, ay, Jesús tenía el plan de ir para Jerusalén y todo esto, y sí, es una manera bonita de ponerlo, pero quiero abordarlo desde otro ángulo.
Pero varias veces, o sea que él no estaba en Jerusalén en este tiempo, él estaba entrenando básicamente o haciendo contacto con la infinidad inteligente constantemente. Ya sabemos que Jesús sí meditaba. En meditación esta entidad declaró una y otra vez que todavía no era la hora. No es el momento todavía para yo regresar a Jerusalén. Ahora, ¿qué considero yo aquí como especulación? Que Jesús evidentemente sabía, primero, en mi opinión, Jesús se dio cuenta de la unidad. En pocas palabras, Jesús tomó el camino de autorrealización, lo cual es conocerte a ti mismo. Por eso es que en varias ocasiones se le escucha o se le lee decir yo soy el camino y se me olvidó lo otro que decía. Se me olvidan las cosas, pero yo soy el camino y la verdad. Ahora, Jesús era tan egoico como para decir eso. Yo Jesús soy el camino y la verdad. Estos no. Estos que hablan de Abraham y de Moisés y todos, no. Yo soy. Así que escúchenme a mí. No. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque al igual que en el Oriente, tanto en China como en India y en Japón, nos dimos cuenta que la investigación del yo, es lo que resuelve todo lo que es nuestra búsqueda espiritual. Ok. Entonces, con eso en mente, sabemos que Jesús había descubierto quién era. Había revelado su ser. Eso quiere decir que al hablar, y lo hizo en varias ocasiones, al hablar en templos, él desacreditaba o rechazaba lo que era la opinión de que todos tenemos que ser de esta manera porque fulano lo dijo y tenemos que seguir las enseñanzas de fulano de esta manera. Y Jesús básicamente le dijo, conócete a ti mismo básicamente, y eso no le gustaba a ellos. Hay muchas referencias de cómo Jesús empezó a crear enemigos, gente que no lo quería porque estaba siendo un hereje. Así que sabemos que eso es lo que le estaba pasando a Jesús. Ok. Si él hubiese seguido sus enseñanzas, de enseñar a otros, mira, esta es la verdad, el reino del cielo está dentro de ti, o sea, utilizando todo ese lenguaje de la época religioso, y también, no solamente el lenguaje religioso, sino el lenguaje físico, verbal, para explicar todo esto, si él hubiese seguido en eso, no hubiese seguido obviamente su camino del mártir, hubiese prevenido, como dijo muchas veces, aún no es la hora de yo regresar. ¿Por qué? Porque él sabía que cuando regresara lo iban a sacrificar, básicamente, lo iban a matar. No conociendo, en esencia, lo que es. Ahorita tenemos algunos ejemplos, no tan fuertes, pero sí, si tú vas a ciertos lugares aquí y empiezas a comportarte de una manera, tú sabes que te van a matar o te van a hacer daño, a lo menos. Ahora, ¿por qué Jesús hizo esto? Porque él sentía el llamado de ir y esto de nuevo es mi opinión, él sentía el llamado de ir a liberar a su pueblo, a liberarlos de la ignorancia, de querer buscar en enseñanzas escritas el ser. Lo que estamos haciendo ahorita con el New Age, donde seguimos buscando, no quiero ni mencionar la larga lista de cosas que debes hacer y aprender y hacer cursos y todo esto para finalmente hacer qué. ¿No te has preguntado qué va a pasar? Entonces, estamos en ese proceso. Yo utilizo el New Age como una referencia hacia lo que es una religión. Las religiones tienen una verdad, hablan a partir de una verdad, pero lo que dicen está distorsionado y da instrucciones innecesarias. Y digo innecesarias, no que están mal hacerlas. Uno puede hacer lo que uno quiera en esta vida, sino que son innecesarias para tú liberarte. Quizás las personas que están en el New Age todavía no han despertado al hecho de que están en deseo de liberarse a sí mismos. Y por eso yo hago un énfasis bastante grande, un hincapié muy fuerte en decirle a las personas, si quieres trabajar conmigo, si quieres hablar de esta enseñanza, tienes que al menos tener un deseo de querer conocerte a ti mismo, de conocer tu esencia, conocer al Creador, infinidad inteligente, Dios, como lo quieras llamar. Porque tú lo eres, eso lo has escuchado en todas partes, así que deberíamos ser capaces de corroborarlo. Y en esa corroboración es que me encanta trabajar.
Ok, más información. Ra dice, la entidad también podría haber, llegado el momento, andado por otro camino. O sea, se hubiese desviado hacia otro camino. Su encarnación entonces habría sido prolongada, pero el camino por el cual encarnó hubiese sido algo confuso. Así, uno puede ver la mayor cantidad de comprensión de la que esta entidad era realmente capaz, tomando lugar cuando la entidad en meditación sintió y supo que había llegado la hora de que se cumpliera aquello que era su encarnación. Ok, simple. Jesús pudo haberse desviado de la crucifixión, ¿no? Se puede haber desviado de eso y en mi opinión simplemente hubiese sido un maestro reservado, no polémico y que, mira, o sea, trabajara con algunas personas. Ese hubiese sido su camino. Pero dentro de él, en mi opinión, existía algo que ardía, que deseaba dar esta enseñanza de la manera como lo iba a dar al pueblo de Jerusalén. Así que si lo hubiese hecho, se hubiese prolongado más su vida, pero el camino se hubiese vuelto un poco confuso, porque no se iba a sentir satisfecho. Así que a través de esta decisión que tomó, podemos ver lo que Ra dice de lo que realmente era capaz, haciendo una ampliación de comprensión y esto lo hizo cuando en meditación sintió que ya había llegado la hora. Así que en algún momento él dijo, ok, no puedo seguir retrasando esto es muy hermoso lo que estoy enseñando, pero tengo que llevar esta enseñanza. Me arde el deseo por llevar esta enseñanza. Ahora, esto se puede entender porque cuando uno quiere hacer algo, eso te arde por dentro y tú lo quieres hacer independientemente de lo que tus padres quieran decir o vayan a decir, o tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus amigos, lo que sea, uno lo hace y ya, es algo muy similar y eso es parte de nuestro camino. Ok, la última parte que Ra menciona aquí dice, de hecho, es así que todos los complejos mente, cuerpo, espíritu morirán a la ilusión de tercera densidad, es decir, que todo cuerpo físico complejo de rayo amarillo dejará de ser viable. Solo por esta razón es inapropiado llamar mártir a cada complejo mente, cuerpo, espíritu, ya que este término está reservado para aquellos que dan su vida por el servicio que pueden brindar a los demás. Podemos alentar la meditación sobre las funciones de la voluntad. Un par de cosas aquí importantes que mencionar. 1. La respuesta, en esencia, habiendo utilizado el ejemplo de Jesús como mártir, la respuesta a la pregunta que de nuevo me pareció muy básica, porque lo que estaba preguntando es, si todos morimos aquí porque tenemos una pasión de vivir, entonces todos somos mártires. De repente no es tan básica porque tiene validez, y como Ra dijo, es un poco reflexiva, pero a mí me pareció un poco básica. Porque sí, o sea, el camino del mártir es, bueno, de repente porque ya yo lo conozco también, ¿no? Esto no es una crítica hacia Carla o Don o ninguno de ellos. Bueno, Carla fue quien se lo preguntó. Sí, no todos los que morimos, que somos todos en realidad, o sea, no todas las muertes, todos los que vivimos somos mártires. El mártir es aquel que quiere entregar su vida por otro. Puede ser un soldado, puede ser una monja entregándose, o monje a la vida de los demás. Es entregar tu vida. Hay una dirección hacia el martirio y pones tu vida en riesgo, pues, por los demás. Ahora, ¿este es el camino? No necesariamente. Dije que iba a mencionar algo de lo que históricamente conocemos como los textos gnósticos. Voy a revisar porque creo que a veces me confundo, pero creo que era Valentinus el gnóstico, sí, Valentinus, y después estaba Irenaeus. Esto es aproximadamente en el segundo siglo, y Valentinus hablaba de un fenómeno que estaba ocurriendo en ese tiempo. Porque, ¿qué pasó? Esto es 100 años después de la muerte de Jesús, o algo así, donde se había convertido en una leyenda Jesús. Él se entregó y sacrificó todo, los apóstoles empezaron a hablar de esto y se regó. O sea, ahí pueden ver el impacto que tuvo Jesús. Pero aquellos devotos empezaron a utilizar la parte del martirio
así como copiar y pegar en sus propias vidas. En otras palabras, se empezaron a entregar a lo que era entregar sus vidas sin ningún propósito. Simplemente no suicidio, aunque pudiera conocerse como una especie de suicidio, sino ¿qué estaba pasando en la época? Los romanos trataban a esta gente como herejes. Y lo que hacían era que, bueno, tú eres conocido por venerar a esta figura, Jesús, eres un hereje, te sale la pena de muerte, a menos de que te retractes. Ahora, estas personas, no, esto no es una crítica, sino un énfasis también a que esa no es la manera. Tú no copias y pegas. Por ejemplo, ahorita doy un ejemplo. Vamos a terminar de explicar lo que estaba pasando. Estos supuestos herejes cristianos, primeros devotos de Cristo, empezaron a ir a la corte de los romanos y decir, no me retracto, Jesús es la salvación y estoy feliz de morir por él. Bueno, Valentinus, que era un gnóstico, llegó a decir, esto es absurdo. O sea, si tú puedes salvar tu vida, puedes hacerlo. Eso no es lo que Jesús quiso decir. O sea, si tú estás entregado a tu pasión y lo que estás haciendo y te toca la muerte, pues está bien. Hay muchos mártires en la vida que conocemos. Por ejemplo, uno de ellos es Giordano Bruno. Quiero decir el siglo XVI, XVII, XVI me parece. Él es un mártir. Y hay muchos mártires en la historia. Pero conocemos que, mira, realmente lo que estaban haciendo era entregarse. Pero Valentinus se dio cuenta que había gente que lo estaba haciendo como una moda, por así decir. Lo cual es un poco brutal. Pero en esa época, mira, fanáticos de todo tipo. Así que Valentinus decía como que no, mira, o sea, si tú puedes vivir, te retractas. Porque eso no... Era muy inteligente al decir que no es un pecado uno decir, no, renuncio a Jesús. Eso es una actitud muy fanática. Está bien decir que tú renuncias a Jesús porque tú no renuncias a Jesús externamente. Renuncias a Jesús internamente, como yo lo renuncié hace 30 años atrás. Ahí sí es completamente no me interesa. ¿Okay? Eso es distinto. Pero hey, si puedes salvar tu vida, ¿por qué no? Hay gente que va a decir, no, esos sí eran verdaderos mártires y subieron al cielo y todo eso. Yo no creo en el cielo, lo lamento. Creo en la conciencia única que todos somos y ese es el cielo. El cielo está aquí. Como el mismo Jesús dijo, el reino del cielo está dentro de ti. ¿Para qué vas a esperar morir? Ok, entonces, sí, eso es todo lo que creo que quería mencionar. Eso fue lo que generó, bueno, para terminar la reseña histórica, según los textos gnósticos y también Valentinus, que fue uno de los más prolíficos en esa época para hablar de este tipo de enseñanza, el camino se desvirtuó a través de los años y años, donde ahora lo único que vemos es a Jesús sufriendo, triste, preocupado, muy serio. Nunca vemos a Jesús riéndose, excepto en esa imagen que a veces vemos a Jesús así, que creo que, no sé por qué me parece que es de Brasil. No sé por qué lo pienso que es de Brasil. Pero en cualquier caso, vamos a seguir con las próximas preguntas. Pregunta 5, donde dice, ¿puedes hacer alguna sugerencia acerca de los pies del instrumento o cómo quedaron en el mal estado en el que están o se encuentran? Y ayudaría a alternar los zapatos. Ra le da una explicación bastante larga, la cual voy a tratar de resumir. Dice, la distorsión mencionada anteriormente, es decir, el complejo de la artritis reumatoide juvenil y el lupus eritematoso, actúa de tal manera que hace que varias partes del complejo del cuerpo se distorsionen de la forma en que ahora se distorsionan los apéndices pedales del instrumento. Pedales, ahí se refiere a los pies. Podemos sugerir podemos sugerir cuidado de la reanudación del ejercicio, pero también determinación. La alternancia de calzado deberá resultar eficaz. La ropa interior para los pies, que llaman tobillera, debe ser de un material más suave y fino que el que ahora se usa y debe, si es posible, ajustarse más al contorno de los apéndices sobre los que se coloca. Esto debería proporcionar una ayuda más eficaz para la amortiguación de estos apéndices. Finalmente dicen, podemos sugerir además que la misma inmersión en las aguas que es útil para la distorsión general es, en general,
útil también para esta distorsión específica. Sin embargo, la lesión sufrida en la región metatarsiana del apéndice del pie derecho debe tratarse adicionalmente durante un periodo de tu espacio-tiempo mediante la aplicación prudente de hielo en el arco del pie derecho durante breves periodos, seguido siempre de inmersión en el agua tibia. Ok. Releo todo esto, o al menos desmenuzo esto para aquellos que quieran saber un poco más. De repente, si tienen artritis, esto es lo que Ra recomienda, o al menos se lo recomendaba Carla. Bueno, lo que está la distorsión mencionada anteriormente, el complejo reumatoide juvenil, el lupus eritematoso, es básicamente lo que le estaba causando la distorsión. Sí, creo que distorsión es la mejor palabra. Sí, se le están retorciendo, me imagino, los pies, porque una persona con artritis se le empiezan a retorcer los pies, las manos sobre todo, dolores y todo eso, debido a estas distorsiones o enfermedades, podemos decir. Ok, así que esa es la razón. Luego, sugieren que al reanudar el ejercicio, tengan cuidado, pero también que lo hagan con determinación. En pocas palabras, ten cuidado, pero consistencia. Cambiar los zapatos pudiera resultar eficaz, y también las medias que sean un poco más suaves y acolchonadas pudiera ser. Esto debería proporcionar una ayuda más eficaz para la amortiguación de estos apéndices, así que un cuidado adicional. Podemos sugerir además que la misma inmersión en las aguas, que es útil para la distorsión general. Esto es algo que Ra le recomendaba, que se metiera en una bañera con un jacuzzi, básicamente, donde le masajeaba el cuerpo las aguas, y que hiciera eso también con los pies, que lo hiciera con hielo y luego agua tibia. Esto es interesante porque esta es una de las cosas que hacemos cuando queremos desinflamar el cuerpo. Primero agua fría, congelada si es posible, a 5 grados centígrados pudiera ser, por un par de minutos, y luego en agua tibia. Y esto es para desinflamar una vez más y recuperarte más rápido si tienes una lesión, etc. Por eso que ustedes ven a los beisbolistas, a los pitchers, que tienen, al terminar de pichar, tienen un bloque gigante de hielo aquí. Ayuda a eso. Ok, así que eso es en esencia todo lo que dijo aquí. Solamente quiero mencionar que a veces nos acostumbramos a vivir con calzado todo el tiempo, y los calzados tienden a desestimular el pie y a crear algo que no estoy seguro cómo llamarlo, pero mientras más descalzo uno puede estar mejor, sobre todo en la naturaleza. Es algo que yo he experimentado. Me acuerdo que grabé un video hace 2 años cuando lo hice, que me fui a una cascada y la escalé básicamente con los pies sueltos, o los pies descalzos, y fue toda una experiencia porque la estimulación de los pies fue increíble, algo muy terapéutico. Pero eso se escapa del alcance de este episodio. Pregunta 6, donde dice: gracias. El instrumento pregunta si la información de sanación restringida e inédita que se proporcionó durante el primer libro se incluirá en el libro 4, ya que los lectores que han llegado tan lejos se dedicarán un poco, o bastante quisiera decir, o estarán un tanto dedicados. Raleigh dice: esta publicación de material con el tiempo, digamos, será apropiada. Hay material intermedio. Eso quiere decir información sobre sanación que se publicó en el libro 5. Ya ustedes saben lo que es la descomposición de los libros, que eran 4 libros y un 5º libro que incluyó preguntas que se habían omitido. Y luego se creó el contacto de Ra, que tiene en esencia todo. Y honestamente, después de meses de haber entregado el proyecto, todavía estamos esperando que LNR Research lo publique. Y ni hablar de Toby Willock. Así que nada, todavía sigo pacientemente esperando que ellos lo publiquen. Ok, entonces sí se va a publicar, y se publicó en el libro 5, básicamente. Don dice: gracias, estoy seguro de que estamos entrando en un área de problema con la primera distorsión aquí, y también con una dificultad en un poco de material transitorio.
pero tengo dos preguntas de gente que les haré, aunque considero especialmente la primera sin tener un valor duradero. Andrija Puhrik repregunta por los próximos cambios físicos, en concreto este verano. ¿Hay algo que podamos transmitirle sobre esto? Cambios planetarios. ¿Qué va a decir Ra? Ra dice: podemos confirmar la buena intención de la fuente de la intriga de esta entidad y sugerir que es una gran elección que cada uno puede hacer para, por deseo, recopilar los detalles del día o, por deseo, buscar las claves del desconocimiento. Esta respuesta, pregunta y respuesta, toca con un aspecto de nosotros que cada uno de nosotros variamos. ¿Okay? La preocupación por supervivencia y luego la autorrealización. Dos cosas que son emblemáticas de lo que es el proceso de iluminación. ¿Okay? Para yo querer sobrevivir, naturalmente tengo que pensar que soy algo separado. Ahora, estoy hablando de supervivencia psicológica. ¿Okay? Obviamente, nuestro cuerpo quiere sobrevivir y lo va a hacer. Así que no pretendo bajar a esos niveles básicos de explicación, sino mencionar que aquí estamos hablando de los dos extremos de uno vivir exclusivamente dándole vueltas a la mente a través de procesos de supervivencia, o de vivir mientras estés vivo, ¿verdad? Porque supervivencia es únicamente importante mientras estés vivo. Pero mientras estás vivo, si sabes quién realmente eres, puedes traer eso aquí. En pocas palabras, puedes vivir sin temores. Mucha gente dice: no, eso no es posible, Gabo. Eso de vivir sin temores, todos nos asustamos eventualmente. No, eso es una concesión que hacemos para el que todavía está buscando. Y sí, o sea, hay un proceso. Esto es un tema largo que no pretendo explicar aquí o elaborar, pero miedo, por ejemplo, físico, de que te salte un animal o cualquier cosa. Por ejemplo, el otro día se reirán, pero llegó un pájaro aquí, un pajarito hermoso, pero como yo tengo ventanales grandes, a veces se confunden y se estrellan contra la ventana. Y me dio un susto enorme. O sea, salté básicamente en la silla porque aquí todo es callado, todo es silencioso y en calma. Así que eso es natural. O sea, no te vas a volver una piedra. Eso es natural, pero es el miedo psicológico en el que pasamos constantemente, que si me puede pasar esto y que dijeron que esto está pasando y todo lo demás. Voy a dar algunos ejemplos anecdóticos de esto. Ahora, creo que cometí un error en esta diapositiva. Vamos a ver qué pasa. Ok, entonces, ¿qué dice Raki? Andrija está preguntándole a Don: hey, dile a Ra para ver qué dicen. Recuerden, esto es 1982, donde las predicciones de cambios planetarios, catástrofes, cataclismos y todo tipo de desastres estaban siendo promulgados. Ya nosotros sabemos de dónde vienen esos mensajes. Así que la gente estaba hablando de esto y Andrija dice: hey, mira, pregúntale a Ra, que es una fuente muy grande, me imagino, para ver qué dice. Y Ra, en vez de decir algo, lo que dice es: podemos confirmar la buena intención de la fuente, queriendo decir básicamente como que, hey, queremos primero confirmar que Andrija es una buena persona, ¿ok? Y tiene buenas intenciones con esta pregunta. Y sugerimos que sea una gran elección, ¿ok? Estas dos cosas que dicen: recopilar los detalles del día o buscar las claves del desconocimiento. Cabo, eso no tiene sentido para nada, no entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Un par de cosas. Andrija evidentemente recibió esta información de alguien, ¿ok? O capaz y él mismo estaba practicando canalización y recibió esa información a través de sus canales o lo que fuera, y quería confirmar. Entonces, eso es información del día, detalles del día. O sea, ¿qué es lo que te está informando el día? ¿Qué información externa, aparentemente externa, te está llegando? Lo otro es buscar las claves del desconocimiento. Okay, entonces, en una estoy recopilando información del día, okay, los detalles de lo que ha pasado, y
y cómo revolucionarnos en mi mente. Y en el otro estoy buscando las claves del desconocimiento. De nuevo, esta es mi opinión, basado en cómo yo veo la realidad, que Ra aquí no se refiere al desconocimiento de lo que llamamos mecanismo de escape espiritual o escapismo espiritual, basado en el no dualismo, de decir todo está bien, todo es uno, no me importa nada, no sé quién soy, tú no existes, yo no existo. Eso es similar a lo que se hizo con Jesús, o la enseñanza de Jesús, basado en el mártir. Muy similar. O sea, se copia y se pega en tu vida. No lo vives, no lo entiendes, no lo vives, esa es la palabra, no lo vives. Si no lo vives, no lo puedes entender. Entonces, claro, cuando se hace esto, eso es un desconocimiento absurdo. O sea, no es el desconocimiento del cual estamos hablando. Tampoco es un desconocimiento de soy ignorante, no conozco nada, así que es mejor para mí así. Esto de nuevo son mecanismos de escape. Desconocimiento es el proceso místico de decir no entiendo. Y es la verdad, no entiendo. No tengo conocimiento de esto. No sé en realidad. No sé quién soy. Si yo no sé quién soy, no puedo saber quién es otra persona, ni mucho menos una situación. No entiendo qué está pasando. Solamente estoy aquí para poder observar lo que está pasando y aceptarlo, integrarme a lo que está sucediendo. Entonces, en este desconocimiento, estamos hablando del desconocimiento místico, el cual, de nuevo, es algo que no puedo resumir en pocas palabras. Requiere una conversación y preguntas, como normalmente hago con las llamadas que he estado haciendo con personas como tú. Y si quieres saber eso, si quieres saber más de esto, vas a tener que ponerte al día con lo que estoy haciendo en Instagram, por si estás interesado. Entonces este desconocimiento es eso. De hecho, en el camino directo, que ustedes saben que es mi metodología para poder conocerse a uno mismo, ¿okay? Conocer el ser. En el camino directo, el primer paso que yo tengo es el no soy. No soy. Reconoce que no tengo conocimiento de nada, no sé quién soy, porque evidentemente no soy esto que estoy viendo, porque eso no me define, no tiene compatibilidad con lo que yo siento que soy. Siempre es limitado, es impermanente. Así que ese es el desconocimiento. Y voy a dar un par de historias que creo que ya he contado antes, pero vale la pena mencionarlas ahorita en términos de desconocimiento. Bodhidharma, conocido como el padre del Zen, el primer patriarca del Zen, visitó China en algún momento con el emperador, no me acuerdo el nombre, Yu, no me acuerdo, pero el emperador era un budista muy asiduo y él había hecho muchas actividades y proyectos para expandir el budismo y el alcance que el budismo tiene en China. Bodhidharma lo va a visitar un día y está en el palacio y el emperador le dice: mira, hemos ordenado a una cantidad de monjes y monjas, hemos construido templos, hemos hecho transcripciones o traducciones de textos hindúes. Bodhidharma era hindú o indio, y todo esto, traducciones de lo que son los textos budistas. ¿Qué mérito tiene todo esto? Y Bodhidharma le dice: cero mérito, no tiene ningún mérito. Y el emperador se siente un poco impactado y dice: pero ¿cómo es que no tiene mérito? ¿Cuál es la naturaleza entonces de esto? Y Bodhidharma le dice: un vasto vacío y nada con mérito, nada, creo que fue lo que dijo, un vasto vacío, vast emptiness, creo que era mérito, ahora se me olvidó la historia. Nada sagrado, gran vacío y nada sagrado. Y el emperador le dice: bueno, pero entonces ¿quién está frente a mí? Queriendo decir que ahí Bodhidharma era una persona, un eminente de esta filosofía. Y Bodhidharma le dice: no sé. Es el mismo desconocimiento. Ese es el desconocimiento. No sé quién está aquí frente a ti.
Hay una gran enseñanza ahí. Y hay otra que es un poco más graciosa, que es el Bokuju, era un maestro zen, donde le llega un estudiante y dice, maestro, no entiendo. Se supone que nosotros tenemos que dejar los apegos y sin embargo todos los días nos levantamos, nos cambiamos de ropa y comemos. Y le dice, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y el maestro le dice, te cambias de ropa y comes. Y el estudiante le dice, no entiendo. Y dice, bueno, si no entiendes, ponte tu ropa y anda a comer. Queriendo decir básicamente que sí, o sea, no tienes por qué entender, simplemente haz lo que tienes que hacer y listo. Déjate llevar por lo que es. Ese es el tipo de desconocimiento que estamos hablando aquí. Ok, puedo seguir hablando de historias zen, pero vamos a pasar a la próxima pregunta. Don dice en la pregunta 8, estoy interesado, no puedo evitar estar interesado en el hecho de que había informado que lo habían subido a bordo de una nave. Esto es Andrija. ¿Podrías decirme algo sobre esto? Estamos hablando de una experiencia que Andrija tuvo durante algún momento de su vida, previo a esto, obvio. Raleigh dice, la naturaleza del contacto es tal que, para que la parte profunda del tronco del árbol de la mente afectada pueda aceptar el contacto, es necesaria alguna simbología que pueda surgir de la mente en la mente consciente como marco de referencia, debería ser, como marco de referencia para la explicación de los frutos del contacto. En tales casos, las propias expectativas de la entidad dan forma a la historia que será más aceptable para esa entidad. Y en el estado de sueño o un estado de trance en el que se puedan producir visiones, esta memoria aparente se alimenta de los niveles a los niveles superiores. Wow, no estoy leyendo para nada bien. Vamos a releer eso. En tales casos, las propias expectativas de la entidad dan forma a la historia que será más aceptable para esta entidad. Y en el estado de sueño o un estado de trance en el que se pueden producir visiones, esta memoria aparente se alimenta a los niveles superiores de los llamados subconsciente y los niveles inferiores del consciente. A partir de aquí, la historia puede aflorar como cualquier recuerdo y hacer que el instrumento funcione sin perder el equilibrio ni la cordura. Aquí cambiamos de velocidad y pasamos a lo que es contactos, porque Don está preguntando. Mira, Andrija me dijo que lo montaron en una nave y tuvo esa experiencia. Ok. Voy a empezar desde el punto en el que es como una especie de conocimiento popular el hecho de que los ovnis vienen a atraparte, te llevan, te secuestran, abducciones de ovnis. Ok. Esto implica, el cuerpo humano, lo llevaron a través o a bordo de una nave y le hicieron tales cosas o fue tal experiencia. Por cierto, la mayoría de estas experiencias son positivas, son algo que la gente reporta como que fue algo muy bonito, muy bueno y les encantó. Ok, entonces Andrija Puharich le había contado a Don que él había tenido una de esas experiencias, lo habían montado en una nave y había tenido no sé qué tipo de experiencia porque no la conozco. Así que Don le está diciendo, no puedo dejar de estar interesado en el hecho que él dice que lo montaron en una nave. ¿Cuál fue la naturaleza de esto? Y Ra le explica. Ahora, antes de leer lo que dice Ra, porque es un poco difícil de entender lo que quieren decir, una vez más, mi interpretación de esto es lo siguiente. Tengo que resaltar el hecho de que mi visión de la realidad es una visión de conciencia pura. ¿Qué quiere decir eso? Yo no veo separación. ¿Okay? Eso no quiere decir, Gabo ve todo en uno. Gabo no ve distancia, no ve espacio ni tiempo. Eso es falso. Yo veo espacio y tiempo, experimento espacio y tiempo, y mis percepciones generan eso. ¿Okay? Pero en términos de entender lo que está pasando, no pienso que hay un objeto exterior y yo. Para mí todo es parte de lo que es mi conciencia, o la conciencia individualizada que llamo yo. El punto de conciencia individualizada que llamo yo en esta experiencia. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en mi visión,
Se me es imposible imaginar que, por un par de razones, se me es imposible imaginar que hay naves, ¿ok?, que vienen y te secuestran o te llevan, ¿ok? Voy a respaldar mi visión con un par de cosas. Primero, porque podemos decirlo, así como podemos decir, mira, tú estás allá, yo estoy aquí, eso es obvio, ¿verdad? Es obvio, sí. Es muy obvio a la percepción. Pero yo te percibo a ti y a mí en el mismo lugar, que es la conciencia. En pocas palabras, yo estoy consciente de mí y estoy consciente de ti. No apareces en otra membrana, en otra mente. Yo solamente he experimentado este yo. No pretendo hacer lo que es la navegación completa de este proceso de uno entender lo que es el colapso de la no dualidad, perdón, el colapso de la dualidad, porque no es la idea. Y aparte, para esto se requiere una investigación previa que no hemos hecho aquí, así que solamente menciono que esa es mi visión, porque es lo que he corroborado en mi experiencia y es lo que todos nuestros maestros han apuntado. Tiene sentido y lo puedo corroborar en mi experiencia. No tengo por qué creerlo. Yo no creo en nada. Simplemente conozco. Y lo que conozco es esto y esto no lo puedo explicar. Así que puedo decir, no sé. Ahora, ¿por qué explico todo esto? Porque, una vez más, puede ser, es correcto decir, no es correcto, es incorrecto decirlo. Pero está bien y es entendible. ¿Okay? Se entiende el por qué las personas dicen, esta persona me hizo daño. Mi novia me saca de mis cabales. Todo este tipo de cosas de que yo soy víctima y hay un perpetrador, para mí no tiene sentido. ¿Okay? Y no lo puedo corroborar en mi experiencia. Porque nadie me está causando nada a mí. A pesar de que las percepciones sí pareciera que está mostrando una interacción, y eso es todo para el propósito de experiencia. Entonces, en un contacto de este tipo, o que te secuestran en una nave, para mí eso no está pasando físicamente, por un par de razones, como ya dije. Lo primero es que esto, como no hay una distancia de espacio-tiempo, primero, ¿okay? Yo reconozco que todo lo que está pasando en mi conciencia, la cual es la conciencia, no es mía, Gabo, la conciencia de Gabo. La conciencia se manifiesta a través de esto que decimos Gabo, ¿ok? Pero yo noto que todo está pasando dentro de mí. Por ende, incluso un carro que pase frente a mi calle, yo lo veo como está apareciendo en mi pantalla, ¿sí? En mi matriz de la mente. ¿Okay? Estoy consciente de lo que está sucediendo. Pero para términos prácticos, sí, está allá. Y la ilusión me permite experimentar eso. En vez de estar viendo una pantalla, estoy viendo algo 3D. ¿Okay? Así que nada está pasando sino dentro de mí. Así que cualquier explicación que, no, pero es que yo me fui, mi familia también y todo eso, está bien, pero sigue pasando dentro de ti. A un punto más fuerte todavía para validar esto, está el hecho de que Ra ha hablado la naturaleza de los contactos de ovnis. ¿Qué son? Y ya Ra, esto creo que fue en las sesiones 40 o 50, mencionó que todo esto está pasando dentro de la mente de la persona, no está pasando afuera. Y para cimentar aún más el último clavo de este ataúd, está el hecho de que estas experiencias son idénticas a las experiencias de las personas que tienen una experiencia psicodélica de ese calibre. ¿Okay? Las experiencias psicodélicas varían a infinidad potencial, pero en general las personas que reportan un tipo de interacción con extraterrestres o algo así, en la sala donde estaban no se aparecieron, a pesar de que ellos lo ven ahí. Pueden que lo vean ahí o pueden que lo vean en otra imaginación. En pocas palabras, todo está pasando en tu mente, no está pasando allá afuera. Esto es un punto de contención que algunas personas se molestan por dentro y dicen, no, eso no es así porque yo he visto cosas. Pero una vez más, carecemos la parte preparatoria de esta conversación, al menos en este ámbito, donde decimos que sí es verdad, todo lo que está pasando parece estar allá afuera, pero está pasando dentro de ti. Tú nunca has visto un auto, una persona, un animal, un árbol fuera de ti. Siempre lo has visto aquí. Y dices, está allá, porque mi percepción me dice que hay una distancia. Pero tú nunca has experimentado allá. Lo único que has experimentado es aquí. Y si vas para allá,
allá se convierte en aquí. Bueno, puedo seguir hablando de esto ad infinitum, pero el punto es remarcar que esto siempre está pasando dentro de uno. ¿Qué quiere decir esto? Que el contacto como tal es una especie de contacto del ser absoluto hacia el ser consciente o el ser manifestado, lo que a veces confundimos como mi yo y forma el ego. Ahora, si no me creen, vamos a leer lo que dice Ra. Ra dice: la naturaleza del contacto, ¿okay? Estamos hablando de contacto de ovnis, de extraterrestres, de todo esto, es tal que para que la parte profunda del tronco del árbol de la mente afectada pueda aceptar el contacto, ¿okay? Esa parte de lo que es el árbol de la mente que está sintetizando la experiencia, ¿okay? Es necesaria alguna simbología que pueda surgir en la mente consciente como marco para la explicación de los frutos del contacto. Todo está pasando en la mente consciente. Cuando Ra habla de la mente consciente se refiere a esta matriz de experiencia continua. ¿Okay? Así que por ahí vamos bien. Totalmente necesitamos algo simbólico, porque lo que está contactando es tu propio ser, el ser absoluto, a través de sus diferentes capas que están disponibles para ti, y simbológicamente se representan a través de ángeles, pueden ser familiares muertos o familiares vivos también, puede ser cualquier tipo de forma, porque al final lo que importa es que la simbología representada en tu experiencia mental compagina con lo que es el contacto. ¿Okay? Y aquí es donde yo veo y digo, me parece que aquellas personas que ven a sus padres cuando se están muriendo y familiares y todo eso, me parece que cada uno de ellos tiene una especie de conexión en su experiencia, en su historia, para poder decir, esto va a ser mucho más satisfactorio. Una experiencia de muerte así. Ok, si todavía no están convencidos, vamos a ver qué más dice Ra. Dicen, en tales casos, en los casos del contacto y que se produce esta simbología, las propias expectativas de la entidad dan forma a la historia que será más aceptable para esa entidad. Y en el estado de sueño, ¿okay? Primero que nada, las expectativas de la entidad le van a dar forma a la historia que se va a desenvolver en su mente. Y en el estado de sueño o un estado de trance en el que se puedan producir visiones, ¿okay? En ese estado donde se están produciendo estas visiones simbológicas, esta memoria aparente, ¿okay? La memoria aparente de un recuerdo que está viniendo, está surgiendo de las partes profundas de la mente hacia el subconsciente, esta memoria aparente se alimenta a los niveles superiores de los llamados subconscientes y los niveles inferiores del consciente. Entonces este mensaje, este contacto alimenta al subconsciente y luego a las partes inferiores del consciente. Lo cual en este caso, si interpreto bien, se refieren a niveles inferiores a la mente consciente. A partir de aquí, la historia puede aflorar, una vez más, la historia puede aflorar como cualquier recuerdo y hacer que el instrumento funcione sin perder el equilibrio ni la cordura. Es bastante claro que están hablando de que todo esto en esencia es una manera de poder explicar lo que es el contacto, lo que quiere decir para la persona, cuál es el mensaje que se está transmitiendo, que normalmente, sobre todo en el contacto positivo, es uno de inspiración, de búsqueda, de elevación, éxtasis. Entonces, este es el tipo de contacto del cual estamos hablando. Ahora, si quieres una última cosa para ver cómo todos estos contactos en realidad están pasando en la conciencia, en tu mente, presta atención a lo siguiente. Rick Strassman, un autor e investigador, de su libro, el libro se llama La molécula DMT, la molécula espiritual, DMT, Spiritual Molecule. Y en su libro, él narra lo que fue toda la historia de cómo él pudo hacer este experimento con personas para inyectarles DMT intravenoso y cuáles fueron las experiencias de las personas, etc. Y al final del libro él dice, una vez que cuenta todas las historias, dice, es curioso, me parece curioso, y uno se da cuenta cuando está leyendo el libro, no dice, pero estos son aliens o extraterrestres, y hay naves, y hay violación o cirugía, todo este tipo de cosas
está pasando. ¿Okay? Así ¿por qué el DMT también produce las mismas experiencias de los que son secuestrados o llevados por ovnis o tienen esas experiencias? Bueno, resulta que Rick Strassman dice: es interesante considerar el hecho de que esto puede ser lo que está causando a las experiencias con ovnis. Es una segregación de DMT, por si no lo sabías, el DMT se produce en el cuerpo, una segregación anómala de DMT, básicamente por el contacto que desea hacer una experiencia mística, por así decir. La experiencia mística me parece que es lo mismo, solamente que la configuración mental y lo que la mente está preparada para ver es eso. Yo puedo narrar mi propia experiencia psicodélica con lo que fueron la psilocibina, los hongos. La única vez que he tenido una experiencia de este tipo, donde literalmente sentí que era todo el universo. Y eso no lo puedo explicar. Simplemente era una sensación que era obvio, era extremadamente obvio para mí. Y no habían otras personas, no, solo existía yo. Y el éxtasis era increíble. Bueno, eso es toda una historia para otro día, pero es lo mismo, o sea, uno está preparado para ese tipo de visión. Hay personas que no están preparados y de repente están muy llenos de temores y eso y tienen una mala experiencia. Pero la mayoría de las personas tienden a tener una experiencia positiva. Así que eso me pareció interesante porque Rick Strassman dice en su libro, en esencia, es muy curioso que las personas que reportan haber tenido estas experiencias con ovnis reportan la misma experiencia. Son aliens, me llevan en una nave, aparecí en otro planeta, me estaban haciendo cirugía, habían extraterrestres que se parecían de esto, la misma descripción. Y para mis amigos y amigas que se la pasan en el astral, noten que es la misma experiencia. Así que en pocas palabras, esto es algo de contención una vez más, que algunas personas se sienten incómodas cuando yo lo digo, pero está pasando en tu mente, lo cual no es una manera de desacreditar, más bien como decirte: hey, yupi, esa es tu mente. Pero hay personas que se han molestado y se han sentido incómodos por dentro porque esto quiere decir que no hay víctimas. Los niños no son víctimas, los adultos no son víctimas, las mujeres, los ancianos. No, eso no puede ser así. Tenemos que buscar un culpable. Ahora lamento, pero en mi visión esto no existe. De lo contrario, estaríamos entregando nuestra responsabilidad a algo aparentemente separado, perpetuando lo que es la sensación de separación, sufrimiento e insatisfacción total con nuestra vida. Así que Ra lo explica de una manera muy hermosa aquí. Este tipo de contacto en realidad está hecho con la intención de estimular la experiencia vívida del ser humano para poder entender el mensaje de unidad, el mensaje de conexión, al menos en el lado positivo. Conclusiones, porque llegamos al final de lo que puedo cubrir hoy. La próxima vamos a seguir con transferencia de energía sexual. Tenemos una parte que es la que más me interesa, que es esa de las claves del desconocimiento. Y habiendo escuchado esa parte, ¿qué significa? Una vez más, quiero contarles cómo es el proceso del camino directo. En realidad, el camino directo no es más que una metodología para hacer lo mismo que se hace en caminos progresivos. Porque en los caminos progresivos estamos desacreditando cada vez más aquellos elementos que me hacen sentir que estoy separado. Mientras que en el camino directo lo que hacemos es buscar directamente en nuestra experiencia aquello que nos demuestra que no hay separación, que yo soy el todo. Entonces, en este camino, el primer paso que tomamos es el de el no soy, como dije. ¿Qué hacemos ahí? Nos damos cuenta de que en nuestra experiencia, lo que yo llamo yo no es más que una serie de pensamientos. Es todo lo que es. Ok, entonces si yo empiezo a aplicar el hecho de que no soy mis pensamientos y lo practico, okay, lo experimento, lo vivo, lo investigo. Esto no se trata de intelectualmente decir: sí, claro, ya lo soy, iluminado. Tienes que buscarlo. La iluminación te la vas a atribuir tú mismo, más nadie. Y cuando te la atribuyas te vas a dar cuenta que no hay nadie a quien atribuírsela. Sin embargo, si hay una realidad que estás experimentando y puedes hablar de ella, que es lo que yo hago. Entonces, cuando te das cuenta de eso y dices: pero es que todo lo que yo parezco identificarme es impermanente, se va. Son pensamientos, van y vienen.
y te empiezas a dar cuenta de lo que está detrás de esa experiencia de identificación. Y en ese momento te vas dando cuenta de la realidad absoluta que está, no identificándote, pero la identidad absoluta tuya. Y ese es el reconocimiento del ser. ¿Cuál es el propósito? Gabo, eso me sirve para manifestar, para conseguir el camino adecuado, para todo esto. La respuesta corta es sí. Pero la pregunta que sigue es, ¿qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Y qué es el camino que tú crees que tienes por delante? ¿Lo conoces? Se revela mucho más claro a través del proceso de conocerte a ti mismo y residir en esa presencia que realmente eres. En pocas palabras, mientras más tiempo pases en la presencia absoluta, más claro se hace todo. Mientras más tiempo pases, que es lo que has hecho toda la vida, en el ego, en la sensación de yo, el pobrecito, víctima limitado, menos aclarado está la vida. Y estamos un poco... tenemos un fetiche muy grande en esta época con información, con más modelos y más dogmas y más planes y más agendas y más programas y más cosas. Y mira, o sea, si esa es la dirección en la que el planeta va, pues chévere, bien. Pero para el buscador sincero, yo soy el primero que te va a decir, nada de eso es necesario, absolutamente nada. Lo único que es innecesario es tu investigación de quién eres. Y luego, con total honestidad, residir ahí. Pero bueno, eso es parte de lo que es mis enseñanzas, mi cháchara que siempre doy en las llamadas y el resto de lo que ha sido mi contribución a ustedes. No tengo más nada que decir, sino que revisen la descripción, como siempre, donde están los enlaces para que me apoyen. Si quieren saber lo que es el curso del Camino Directo, ahí está. Si quieren entrar a Patreon e involucrarse conmigo, ahí está. Y si quieren saber más de lo que estoy haciendo como mentoría, persona a persona, uno a uno, búscame en Instagram. Los 3 enlaces están ahí. Ahora sí, no tengo más nada que decir. Pórtense bien, pórtense mal. Dejen que otros juzguen por ustedes. Déjenlo y disfrútenlo. Digan, lo entiendo. Ese es su juicio, pero no el mío. Nos vemos en la segunda parte de la sesión 84.